Seas un animal, un imberbe, un estúpido o no, tienes que comprender que es un momento histórico importante en la vida de Trish Stratus y de los canadienses. Y acabamos de vivir un momento hermoso con ella en el ring, triunfando grandemente sobre Lita, y ahora viene este granuja a tratar de arruinarlo todo. No se lo vamos a permitir. Randy y Carlito tienen una riña tremenda. Se ha convertido también en una pesadilla para Orton. Carlito luego se involucró lo de Trish Stratus también. Los dos son dos jóvenes caballos de batalla de esta marca y los dos están conscientes que una victoria aquí los pone en un lugar más estelar. Y acabo de ver un letrero que dice: Carlito es el futuro, no Randy Orton. Muy apropiado. El público, por supuesto, reaccionando con abucheos ante las expresiones vertidas por Randy Orton. Yo podría sellar con este comentario. Talento lo tiene, la oportunidad lo tiene Orton. Está en él mantenerse y hacer lo correcto. En cuanto a Carlito, más fuerza, más músculo, tiene hambre de triunfo. Yo veo una proyección enorme para él. Y aquí viene el digno representante del Caribe. Vaya mi pana. Y aquí hay unos cuantos Carlitos que tienen la camiseta y el pelo igual que él. Vamos a ver si nuestro director, Kevin Dunny, y su equipo logran enfocar a unos cuantos admiradores. Son como son cuatro que están justo aquí a la derecha de nosotros. La barra de Carlito. Bueno, un saludo también para nuestro amiguito Sullivan por allá. Los tremendos uruguayos, la familia Núñez, de mi amigo Julio. Sí, por acá hay hamburguesas que son de película. Por allá hay unos pollitos bien conchones. Y en Santurce, de Puerto Rico, nadie hace mejor pollo a la barbecue que Sullivan. Oye, después te llega la cuenta, ¿viste? Y seguro que pagues con la mercancía. Y esa es otra cosa que nuestro compañero Sullivan, cuando llegamos allá a la isla, nos tratan de una manera tremenda, nos cuidan, nos dan cariño. Gracias a todos ellos, a todo el público, a todas partes del mundo que siempre nos ha tratado, Carlos, con tanta amabilidad, como nos tratan también. No se olviden www.español.com, tu cita personal con Carlos y Hugo y videos exclusivos de lo que pasa. Oye, ¿lo escupió? Sí. Para que aprenda a respetar. Lo confundió, lo derriba, se le va encima. Esto no es una bronca boricua, pero puede comenzar a hacerlo. Hablamos de www.español.com, videos de ECW, SmackDown, Raw, entrevistas exclusivas, datos importantes de gira. Ponemos tu carta también al comienzo de la página. Te saludamos y hay premios en la trivia. Gran movida, pasa por encima del rival, Carlito lo estrella con tremendo par de patadas. Oh no, eso no, Carlito, ¿qué pasó? Le hizo la pose. 1, 2, wow. Eso no lo imites nunca. Ahora, ha aumentado en músculo Carlito. Oh, piquetes a los ojos de Carlito. Tiene como 15 libras más de musculatura. Se está viendo bien el muchacho del Caribe. Derriban a Carlito, lo conectan con la derecha. El hijo de doña Nancy en ese momento, tratando de recuperarse, pero lo vuelven a conectar. ¡Toma! Los dos saben que tienen una cita difícil en esta noche. El público espera mucho de ellos dos. Machetazo al pecho de Orton y ese responde con el fondo cerrado. Golpea a Carlito en la frente. Carlito responde con otro machetazo. Un tapé para Carlito. Golpe en la espalda. Esto es Unforgiven. Azotón. Ataca matraca. Pasa Carlito encima de Orton. Contraataca. ¡Toma! Rápido la acción. A las cuerdas hacia atrás. ¡Oh! Mira, con giro y luego vino como si fuera un sentón. Y ahora de frente. ¡Bravo! Una especie de planchita en el salto mortal. La cuenta en 2. Dominando los dos extremos del ring. En menos de 30 segundos conectó esas llaves a Randy Orton. Una gran sapiencia técnica por parte de este joven gladiador de la Isla del Encanto para el mundo. ¡Toma! Es un peligro con la zurda, Carlito, también. Yo no me había percatado. Cuando yo luchaba, ese era mi golpe. Golpe de la ferretería ambulante, como era llamado Hugo Sabinovich, el muñecazo.
Y luego al fijarme digo, wow, este muchacho del Caribe tiene la zurda de oro. Y supuestamente en una pelea a puños los zurdos usualmente tienen la ventaja porque confunden totalmente al rival. La posición donde viene el golpe, difícil de bloquear muchas veces. La maniobra de Carlito, pero es astuto también Orton. Guillotina para Carlito, se eleva Orton. ¡Oh! Ese también sabe dar buenas patadas voladoras. Y ahí está el detalle, como diría don Mario Moreno Cantinflas. Hay sagacidad y rapidez en ambos. Y esta vez le dijo Orton, yo también puedo ser rápido. Déjame decirte un dato. Acabo de ver mucha sangre brotando de los labios de Orton. No me diga. De Randy Orton. O sea que en esos lances colocados por Carlito, logró ablandarlo. 1, 2 y por poquito. Otra vez el intento de Randy Orton. 1, 2 y... Señor. Pero qué buen par de patadas le puso también Orton a Carlito. El primer impacto son las botas. Luego es el remate contra la baranda o la barrera de protección en el ringside. Pisotones sobre el abdomen y piernas de Carlito, claro. Quiere mermar su velocidad, su agilidad. Randy Orton también lo patea en la cabeza. Pisotón en el abdomen. Busca las cuerdas, se impulsa, se eleva. ¡Oh, qué estocado! Doble pantalla. Miren esta maniobra. En una de esas maniobras pudo haber sido cuando Carlito lastimó en los labios a Orton. Ahí está. Ahí, sí, señor. La punta del codo. Yo no sabía en cuál, pero cuando tú me dijiste de la sangre, dije, es que los movimientos fueron tan rápidos que no nos percatamos. Pero qué bueno que nuestro equipo técnico tiene la respuesta para nosotros y para ustedes. Así que amigos, tengan mucho cuidado. No se pongan a inventar. Esto déjenselo a los profesionales. O si no, la esposa de Carlito, Karina. Ella se encarga de practicar con Carlitos. Ni hablar del peluquín. La gente de Costa Rica disfrutando, al igual que Panamá, República Dominicana, México. La gente preciosa de Perú, Chile. Lo reciben entrando. Wow, contra de poder con giro. 1, 2 y por poquito. Carlito logra levantar el hombro derecho justo a tiempo. Paraguay gozando también. Otra vez el candado a la cabeza al racial, una cortesía de Randy Orton. Carlito tiene muchos fanáticos también en Panamá. Me gusta mucho el estilo de Carlito. Un saludo cariñoso para mis hermanos panameños. Hay cariño. Ahí está con fuerza dominando al ras de la lona. O sea que en las dos oportunidades he quedado encantado del país cada vez que visito Panamá. Gente que trata muy bien a todos los visitantes y en el plano personal los quiero muchísimo. Ha sido tremendo el trato siempre. Ahí está el estilo peculiar de Randy Orton cuando aplica el candado, poniendo el empeño, dominando al rival. Bueno, yo me recuerdo cuando me llevaron a predicar a Panamá, a las 8 era la prédica, ya a las 5 estaba llena, más de 7,000 personas. El lugar principal donde me llevaron a predicar, esa gente son preciosas allá en Panamá. Ataca Matraca ahí. Hicieron fallar a Carlito, sin embargo, escapa al peligro para recibir ahora un puntapié en el abdomen. Y la gira de la WWE por Panamá fue un éxito también. Dispara Carlito hacia atrás, codazo al plexo. Al igual que por República Dominicana. Y ahora va para México. Paso al cuello, puntapié en el abdomen, el rodillazo. ¡Uy! Y ahora sacuden a Orton con tremendo lazo. El DX Reunion Tour en México, Tijuana, Monterrey. Lazo, cobertura, enganche, 1, 2, por poquito. Guadalajara y el DF totalmente vendido, doble pantalla, Carlito. Bien conectado ese lazo. Qué mapa le están dejando en el pecho Orton. Lo azotan de esquina contra esquina, levanta la bota, castiga Carlito, lo frena al ataque, pero ahí primero lo ataca Carlito, rompecaras para Orton. Cortito, pero efectivo. Lo tiene, 1, 2 y no. El Chavo Guerrero contra Rey Misterio. Y sabemos que ahora el loquito espectacular, Super Crazy, va a estar allá también. Deslucador y quebradora, 2 en 1. Letal combinación. Y qué cosa, que Carlito también tiene su backcracker, que es una llave combinada de deslucadora y quebradora también. Miren cómo lo hace Randy Orton. Se fue como un recibo por lo que le debía de la boca. Sí, estamos ante un par de superestrellas de segunda y tercera generación, amigos, respectivamente, y me refiero a Carlito y a Randy Orton. Y en México también se está presentando la película de Kane, See No Evil.
Bloquea. ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Sí! El backcracker. Amigos, es quebradora, es desnucadora, es un rompeespaldas, como quieran llamarlo, es 2 llaves en una. Y el hombre del Caribe, Carlito, lo conectó en seco a Randy Orton. Y ahora el que está en mejor situación es Carlito. Que busque la victoria, que la busque, el que busca encuentra. Ataca, matraca, engancha ahora a Orton que gira. Sin embargo, recibe puntapié Orton. Lo iban a meter en la esquina, cruzan a Carlito, lo azotan contra el rincón, levanta la bota casi a Orton en la cara. Zapatero a tu zapato. Otra bota más en el rostro de Orton. Vamos, Carlito, que tú puedes. A la cuerda superior, gira. ¡Oh, no! ¡Lo estaban esperando! 1, 2 y amigos, hay una trampa de un super RKO Carlito. Desafortunadamente, y se lleva la victoria. 1, 2 y 3, Randy Orton. Botó un chorro de sangre de la boca. Orton se la jugó fría, se estaba recuperando del backcracker, vio en el movimiento aéreo, venía volando y ahí se lanzó y agarró en pleno vuelo con RKO a Carlito. Wow. Táctica de un estudioso, se ve que ha estado observando lo que ha hecho últimamente en el ring Carlito.